noticia que nos impactaba bastante, aunque con un desenlace de los buenos, de lo que uno quiere escuchar, ¿no? Estamos hablando del Hospital Vilar de Bo, hablamos de la sala 11, que es la sala de máxima seguridad, de un interno que aparentemente, como se enojó porque le habían retenido una encomienda que le habían ingresado con droga, bueno, se enoja y prende fuego un colchón. Por suerte todo pudo ser contenido. Repasemos los hechos. El incendio se inició en el módulo 11 del Hospital Vilar de Bo. Según confirmaron desde ACE, el incendio se dio por quema de colchones de un paciente, a quien se le retuvo una encomienda que traía drogas. En el lugar se vivieron momentos de mucha tensión en ese módulo, que alberga a pacientes de alta peligrosidad. Según el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, el fuego fue menor, pero con mucha concentración de humo y calor. Los 7 pacientes de esa sala inhalaron humo y quedaron intoxicados. 5 de ellos fueron dados de alta en el lugar y los otros 2 fueron trasladados al Hospital Maciel para su mejor atención, aunque en principio, según declararon desde la propia Dirección Nacional de Bomberos, su vida no correría peligro. El propio vocero de bomberos dio detalles de la situación generada en el hospital psiquiátrico. Es una sala amplia, es un dormitorio, en el cual todas las estructuras son de material de hormigón, o sea que no fue afectado por el fuego, pero sí los colchones que estaban allí, o sea, fueron afectados en su totalidad y eso generó una gran temperatura y una cierta disipación de humo que se generalizó por todo el ambiente y eso fue lo que complicó la situación. Bien, y le damos la bienvenida a Pablo Silva, comisión interna del Hospital Vilar de Bo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Confirmamos la buena nueva, no hay casos COVID, ¿verdad, por el momento? Sí, no es un detalle menor. No. Luego de prácticamente 50 casos, entre 20 funcionarios y 30 pacientes que tuvimos en el hospital, una situación que hace 2 meses parecía que iba a ser mucho más nuevo complicada. foco, con un final incierto. No, por eso quería empezar con eso. No hay. La verdad que ayer, justo el día de ayer, nos daban la buena noticia de que ya los últimos casos que eran positivos estaban siendo negativos. Solamente una cosa para resaltar sobre esto, hay que tener en cuenta que cuando asume la nueva dirección y cuando se comenzaron a crear las primeras comisiones entre trabajadores y la nueva dirección, era tan difícil lo que se nos venía que se hablaba de que inclusive por parte de los infectólogos de que la curva, como se dice, sea lo más plana y que los contagios sean de a poco, ¿verdad? Porque se veía prácticamente imposible por extinguirlo. Y bueno, quiero hacerle un reconocimiento más que nada a los trabajadores, que son enfermeros y trabajadores de salud mental y no de infectos contagiosos, ¿verdad? Que tuvieron que cambiar profundamente su trabajo y que bueno, que hoy tenemos esta realidad. Bien, con el tema por el cual en realidad convocamos, me alegro de que se pueda decir eso en este momento. Pero al margen, como ya lo adelantábamos, bueno, la convocatoria viene por el otro lado, por esta noticia de este incendio, que pudo ser, por supuesto, resuelto rápidamente, pero que fíjense ustedes, otra vez atravesado por el tema de las drogas, porque justo se trata del enojo de un paciente por una encomienda que tenía drogas. Bien, y acá empiezan muchas preguntas. La primera, ¿cómo se enteran del incendio? ¿Quién atiende la escena primero? ¿Qué protocolos hay con respecto? Porque se sabe que la 11 tiene y presenta dificultades bien distintas a lo que pueden ser los desafíos de las otras salas, ¿no? Bueno, una pregunta con muchas aristas. Primero, sobre el protocolo. Hace ya 2 direcciones anteriores, si mal no recuerdo, creo que la dirección de Paula Sarkisian, junto con Alejandro Caputi, se había creado una comisión de protocolo, una comisión justamente para incendios y para todo este tipo de circunstancias. Bueno, nos cansamos como sindicato de enviar a la pasada dirección notas diciendo, y las podemos mostrar, diciendo de que los extintores estaban vencidos, de que se tenía que hacer un relevamiento. Las notas tienen lo recibido por parte de la administración, por parte de la otra dirección. Nunca se hizo el relevamiento. Y bueno, y eso desembocó a que el día de ayer, de varios extintores que se usaron, muy pocos se podían utilizar. Qué bárbaro. Hasta el día de hoy, entonces, nunca se revisaron. Nunca se revisaron. Desde aquella dirección que cayó, pasó la otra dirección, que fue justamente la que se removió con el tema del COVID, a las cuales nosotros le presentamos las notas, solicitándole que por favor se hiciera un relevamiento y no se realizó. Me impresiona porque está atrás tuyo, justo ahora la imagen que está es cuando el colchón está en el piso, pero cuando estaba parado, mira ahí,
¿Cómo prende eso? ¿Cómo pagas eso? Si no tenés extintores, si no tenés... Decí que hay cemento, no hay estructuras de madera que puedan prender más rápido, pero... En cuanto a cómo se detecta la situación, Sí. bueno, la situación se comienza a detectar a eso de las 18 horas en el cambio de guardia. Pablo Morales, uno de los compañeros que tenemos, el secretario general, va junto a otros compañeros a la sala de seguridad, ¿tá? Y antes que llegaran los bomberos es cuando sucede el incendio, ¿verdad? Ellos ingresaron, que le dieron el alta hace un par de horas nada más del Banco de Seguros, junto con personal de la sala y algunos compañeros que siempre con solidaridad bajan de otros servicios, y bueno, y fueron los que terminaron evitando de que suceda un desastre. Un gran trabajo del personal de bomberos, sí hay que decirlo, pero nos hubiese gustado también que se destacara, porque fueron los 5 compañeros que terminaron en el Banco de Seguros. Sí, intoxicados con el humo. Que terminaron intoxicados, los enfermeros y los compañeros que fueron los que ingresaron inmediatamente y hasta inclusive recibieron las felicitaciones. En esa sala donde empieza el fuego, ¿cuánta gente había? Y en ese momento creo que habían unos, no te quiero mentir, Victoria, unos 12 pacientes, creo. Cuando empieza el fuego, ¿es una sala que estaba cerrada? En ese momento sí, estaba cerrada, O sea que y por eso fue que... si no hubiera funcionarios atentos, esto terminaba en tragedia. No, porque tuvieron que romper justamente... como tú ¿Esa ves la ahí, entrada y la lo tuvieron salida? que romper, en ese momento sí, tuvieron que romper. La esa puerta misma, la que ardía en llamas, digo, el colchón contra que ahí. inclusive Pablo y algún miembro de dirección, cuando fueron a romperse, quemaron las Y manos, sí, porque claro. evidentemente que las rejas estaban con una temperatura muy alta. ¿Y cómo? Bien, más allá de atender la urgencia del fuego, ¿no? De apagar el incendio literalmente, imagino el otro incendio, el metafórico, el que surge con el resto de los pacientes judicializados en esa sala en ese momento. Bueno, hay que destacar que algunos de esos pacientes colaboraron justamente Mirá. para retirar el resto. Mirá. Eso hay que decirlo también, sí, que hubieron pacientes que la verdad que lejos de querer aprovechar Claro, esa sí, situación, sí. fueron los que terminaron colaborando también con los compañeros. Eso hay que decirlo. Primeras reflexiones del panel. Se ve que hoy me invitaron con las 2 personas que ya estuvimos hablando de los mismos problemas, porque me acuerdo que la vez pasada viniste acá y te pregunté si tenían habilitación de bomberos, ¿te acordás? Recuerdo con las estufas. Entonces digo, seguimos con eso, con edificios públicos y edificios que realmente son sensibles, porque ¿qué pasa? Hay un incendio ahí y está la llave de doble paleta. Y no es que apretás un botón y abrís, tenés que abrir con la llave de doble paleta. Y en estos casos así, estamos corriendo con suerte, ¿no? Porque hoy te podíamos estar hablando de una desgracia, no solo de los que están ahí, sino también los enfermeros, el personal que como es que está. Entonces, bueno, sigo diciendo lo mismo, es que venimos haciendo las cosas y las venimos haciendo de la misma manera. No cambia el tema de seguridad. Una pregunta que los vincula a los dos en realidad. A ver, repasemos si no me quiero equivocar. Sala 11, la justicia envía a las personas que son consideradas inimputables. Correcto. Bien. Para un análisis más profundo, ¿no? Supongo que en algunos casos se prueba que son imputables y en otros que no, y hay que ver cómo sigue el tratamiento. La persona o el paciente de la 11 en este momento que incendia este colchón, ¿también es inimputable por haber incendiado este colchón? Bueno, ahí hay que analizar el grado y ahí hay un peritaje. Primero, las causas en las cuales se produce el incendio. Primero hay que ver si tenía instrumentos que hagan propagar la llama, es decir, ¿Cómo encendedores. ¿Cómo prendió? Se está investigando justamente eso. Porque es una de las cosas que si es pedimos. ahí va el punto. Si es una de las personas que por tanto está dentro de grado de locura, todo lo que son insumos y herramientas que puedan llevar a un incendio, a cortes, y bueno, allí no hay nada, allí hay cemento, rejas y protección de las personas. Aparte, esas personas están bajo el seguimiento médico y esas personas están bajo el efecto de la medicación. Entonces, también la protección de los otros pacientes y la protección de los propios funcionarios que trabajan en primera línea de riesgo, ustedes que están allí controlando la situación. Y después, la justicia que tendrá que ver si realmente estaba tan loco, porque preocupa y es problemática que estén ingresando droga. Bueno, pará, allí. pero eso es una pregunta que hay que hacer, no hay que decirlo. ¿Ingresa droga? Acá se retuvo justamente esta encomienda. Podríamos deducir
que hay un estricto control y que no ingresa. Bueno, a ver, O para que exista el estricto pasa control, alguna. para que sea bien estricto el control, evidentemente que se necesitan recursos humanos Exacto. y una estructura que realmente nos permita tener ese estricto control. Evidentemente que ayer, mediante un buen procedimiento, se detectó de que se iba a ingresar mediante una encomienda marihuana, si mal no recuerdo. Entonces, por eso que nosotros venimos, además hay una salvación que quiero hacer. Pacientes, no personas, o sea, por más que sean personas, pero pacientes, no personas en su sano juicio, pacientes de alta peligrosidad existen. O sea, no es que siempre se diga vulgarmente él está de vivo, no, hay veces que sí, que por producto de su patología Sí. ¿tá? Pueden generar una erupción en su conducta y pueden llegar a generar estas cosas. Y no siempre es el está de vivo, lo está haciendo porque está más cómodo acá. No, evidentemente que tal vez algún caso pueda haber sucedido alguna vez, pero este tipo de pacientes son pacientes, tienen su trastorno, están diagnosticados, ¿verdad? Y bueno, y los que estamos ahí de repente, yo hace personalmente 10 años que trabajo ahí, hay compañeros que hacen 25 y 30 años, y lo saben entender por ese lado. Entonces, guarda cuando se dice muchas veces el cierre del Vilar de Bo. Porque este tipo de pacientes de esta peligrosidad, como cuando llevaron el asesino, si no recuerdo, de aquel delincuente muy peligroso que lo había cortado, ¿sí? Bueno, fue para el Vilar de Bo. Entonces, evidentemente que este tipo de pacientes también necesita un tratamiento, necesita, en la medida que se puede, una rehabilitación. Alguna vez se anunció el inicio de la construcción de un hospital penitenciario que suponía quitarle al Vilar de Bo el peso de la 11. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos casi 150 pacientes judiciales y vos tenés que hacer un hospital penitenciario ¿con cuántas camas? ¿Con 200? ¿Con 300? Entonces es muy difícil también poder decir, hacemos un hospital penitenciario y cerramos el hospital Vilar de Bo también. En tu experiencia, o aún en el relato de quienes tienen más años, tal vez de experiencia como tú contás, ¿se encuentran pacientes consumiendo alguna sustancia, fumando marihuana o lo que fuere? Si se ha encontrado, sí, inmediatamente se ha encontrado, se ha llamado a médico de guardia, se ha hecho un tóxico en la orina y se ha intentado, mediante las cámaras, siempre diagnosticar a ver cómo fue que ingresó eso. Porque inexorablemente, ahí es un hospital, no es una cárcel. Claro. No hay requisa a las personas, claro. Entonces, es muy difícil, ¿no? Nosotros venimos solicitando, ni que hablar, que un poco de apoyo para todos esas... Pero ni siquiera se tiene un protocolo distinto para lo que viene de afuera, para con la sala 11. Este tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? Se revisan las pertenencias, pero tampoco el tanteo, o sea, eso no está estipulado para la sala 11 tampoco. ¿Cuántos funcionarios tienen abocados a la sala 11 concretamente? A la sala 11 el protocolo dice que tienen que haber 3 enfermeros y 3 vigilantes. Bien, sí, Rodríguez. Recuerdo en el 2018 que no se tuvo tanta suerte, o sea, hubo un fallecido. Correcto. Por una situación bastante parecida, o sea, en la misma sala 11, y en ese momento lo que se decía que había una suerte de hacinamiento, porque en el total de la sala 11 había 37 personas. En algunos casos que en lugares donde debían dormir 2 personas, dormían 4, y ese tipo de problemas. Eso es lo que se decía en ese momento. Ahora tú acabas de decir que hay 50, quiere decir que hay más. No. No en sala 11. No en sala 11, no judiciales. Muchos se pueden estar en sala abierta, ¿verdad? Okay. Pero en sala 11 no. ¿Y en sala 11 cuánto hay? En este momento creo que habían, con el tema del COVID y las restricciones de los ingresos, creo que habían 20 en este momento. Este fue un problema estrictamente de, bueno, se prohibió el ingreso de determinada sustancia, alguien se enojó, y ese alguien que se enojó, si consumía marihuana, seguramente tenía con qué prender el cigarrillo. Tenía o encendedor o fósforo o lo que fuera, y eso fue lo que provocó el incendio. Lo que uno está viendo acá es que los problemas pasan los años y se repiten, lo que decía Edward recién, del problema de los extintores. O sea, nadie toma decisiones. Y lo más grave es que quienes mejor han manejado esta situación no solo son los funcionarios, sino como sucedió con el tema del problema de la sarna o el problema del COVID, los mismos pacientes ayudaron a resolver el problema. Estuvo un compañero tuyo en ese momento, nos contó exactamente lo mismo. Así que... Sí, después pregunto, perdón, que termine. Ale. No, quisiera saber si hay una especie de protocolo a propósito vinculado a lo que decía Juan, que inhabilite que elementos puedan contribuir a prender fuego a algo, ¿no? Porque más allá de
la presunta razón que provocó el enojo, que en todo caso eso forma parte de, me imagino, otra investigación. Supongamos mañana hay un enojo porque llovió, porque ganó su cuadro, perdió su cuadro, si eso se controla, se mide, si está bajo cierto protocolo, ¿no? Y después, apoyándome en lo que decían los compañeros también, es verdad que el Estado luce como otra carencia histórica la habilitación de bomberos. Es una cosa paradójica incluso, ¿no? Ahora, una cosa es la habilitación de bomberos, que lleva sus trámites, que lleva sus protocolos, que lleva... Y otra cosa es llenar los bomberitos, ¿no? Es decir, parece que, bueno, ponele que no tenés, ponele que no llegás a la habilitación, el bomberito, que además es una cosa que parece de muy fácil resolución, ni siquiera tan costosa, ¿no? ¿Cómo ese costado continúa sin resolverse, si es que en efecto está sin resolverse? Las dos en una, entonces fueron. Sí, evidentemente que existen protocolos para, bueno, cuando justamente comienzan con trastorno de conducta de algún paciente, llamar al médico de guardia, quien es quien evalúa y quien termina realizando algún tipo de indicación. Si es necesaria medicación vía oral, intravenosa, intraampular, perdón, intravenosa ya no se da más prácticamente, o el ingreso a un cuarto fuerte, ¿verdad? Ese es el primer punto. Evidentemente que también los médicos que están en sala son los que también un poco marcan y se generan los protocolos de acción sobre qué pueden tener, si pueden tener fuego, si no pueden tener fuego, en qué momento se les da y en qué momento no se les da. Repito, hay una investigación sobre cómo el paciente, se abrió una investigación sobre cómo el paciente tuvo acceso a fuego. ¿Dónde está mientras tanto ese paciente? Él en este momento, sí, creemos que fue trasladado hacia el hospital Maciel, si mal no recuerdo, y ya estaba regresando nuevamente al hospital Vilar de Bo, bueno, a diagnóstico médico, ¿verdad? Los médicos decidirán a dónde tiene que ir. ¿Tiene antecedentes de conductas de características similares? No te puedo dar específicamente sobre el paciente. Pero preguntemos en general, ¿qué pasa con pacientes de la sala 11 que tengan, como tú planteás, propio producto de su patología, se conviertan en una amenaza hasta para los propios demás pacientes de la 11? ¿Qué hay más bravo que la 11? ¿Dónde los mandan? Lo que sucede dentro de la sala 11, sí, ¿verdad? Para físicamente planteártelo, está en la sala, sector A, sector B, sí, está la enfermería, y acá están los cuartos fuertes, como se le denomina. Cuando un paciente tiene una peligrosidad... Aislados. Claro, exactamente, una peligrosidad, tanto para para lastimarse él o para lastimar a otro, va a un cuarto fuerte, que es justamente lo que sucede por indicación médica, ¿verdad? Siempre por indicación de un psiquiatra, quien indica que tiene, luego previa valoración, va para un cuarto fuerte. Bien. Y hoy en día el sindicato, ¿cómo se para ante el tema de la 11? Porque en su momento hubo mucho reclamo, muy insistente, con les asistía toda la lógica y el sentido común, ¿no? De lo que supone la tarea hoy. ¿Qué plantean hacer con la sala 11? Bueno, hoy estamos sumamente preocupados por dos cosas. A ver. No solamente la sala 11, sino también porque vemos que hay como un afloje con esto del COVID, de que en este momento no hay casos positivos, sí, ¿verdad? Es un paralelismo, tanto entre sala 11 como el tema del COVID nos tiene sumamente preocupados. Así como el 20 de marzo nosotros hicimos una nota diciendo, justamente escrita hacia la dirección, diciendo de que no veíamos que se estén utilizando los protocolos necesarios como para evitar el ingreso del COVID dentro del hospital, y el tiempo nos terminó dando la razón. Sí. Vemos que ahora hay como un afloje también por parte de ACE. ¿En qué se nota esto? Evidentemente en un recorte presupuestal con los suplentes, ¿verdad? El día de ayer tenemos diagnosticado que habían enfermeros que estaban solos, es verdad, en algunas salas. Entonces estamos sumamente preocupados por ese lado, ¿verdad? Y después creemos que se tiene que tener la guardia bien en alta en esto del COVID. A ver, una nación como China, que lo había erradicado por completo, ahora sale en la información que hay un rebrote. Cuantimaco en el Vilar de Bo, ¿no? Claro, pero ¿cómo digo, a ver, que se cumpla el protocolo le corresponde a las autoridades y los funcionarios propios del Vilar de Bo, ¿o no? ¿Por qué mezclan los temas? Y porque la falta de recursos humanos va de la mano tanto en lo que refiere una situación como la de ayer, donde miembros del sindicato se tuvieron que tirarse de cabeza dentro del calabozo para poder ayudar, para como otros enfermeros que vinieron de abajo, como también para lo que es mantener los protocolos para no tener más riesgo de un rebrote de COVID. Entonces, nosotros lo que siempre vemos es que cuando las cosas andan bien en el hospital, siempre viene la tijera. Siempre viene la tijera. Ah, pero tú decís que como dio 0 caso positivo el COVID, ¿vino la tijera? Y nosotros creemos que sí, con esto de los suplentes, creemos que sí, ¿verdad? Es muy importante mantener la dotación que tenemos. Advierten que hay recortes en muchos lados, que no es... Claro, estamos justo en la salud y justo en el hospital que más casos tuvo a nivel
regional, ni siquiera nacional, ¿no? Bien, está bien. ¿Comentarios sobre este asunto? No, yo quiero tomarme, si me permiten, 30 segundos para decir cómo Estados Unidos resolvió a principios del siglo XX el tema de los manicomios. Se infiltró una periodista un mes adentro de un manicomio haciéndose pasar por paciente y a partir de ese momento logró que la sociedad toda viera cómo se trataba a los queridos locos americanos y a partir de eso se cerraron 2 hospitales y cambió totalmente el sistema. Hasta ese momento a los enfermos mentales se los trabajaba como enfermos físicos y se los trataba con purgas, extracciones de sangre, punciones. Cambió totalmente, fue una verdadera revolución y yo creo que al Uruguay le faltaría o necesitaría algo por el estilo. No a través de alguien infiltrado, sino que alguien desde afuera tome conciencia de la problemática. ¿Por qué? Yo hace poco que estoy acá, hace capaz que 10 meses, 9 meses. Ellos han venido desde que yo estoy 5 veces por temas distintos. Y todos temas donde hay que apagar un incendio urgente y donde puede haber un problema de muerte, puede haber un problema de salud. A veces literal. Y a veces no digo lo del incendio. Y ahora literal lo del incendio. O sea, creo que el sistema sanitario del Uruguay necesitaría que alguien desde afuera tome conciencia real de la problemática que ellos viven aquí en Vilar de Bo y bueno, y tratar un poquito mejor a nuestros locos. Pero el tema es que la ley de salud que fue votada en la administración pasada, bueno, generó o dio espacio a una suerte de momento sin dirección. ¿Qué quiero decir? La tendencia mundial va para un lado, en ese sentido se legisló, no nos dio ni para una cosa ni para otra, nos quedamos a medio camino y mientras tanto la sensación en el Vilar de Bo es que lo quieren desmantelar, entonces lo están dejando caer. Pero también se da el mensaje contrario desde las autoridades. Entonces, ¿cómo sería? Una simple apreciación. Sí. En la pasada administración de ACE se votó un convenio con la Fundación Manantiales de España que iba justamente a intentar marcar ciertos protocolos para el egreso de cierta cantidad de pacientes del Hospital Vilar de Bo y reinsertarlo a la sociedad, algo que nosotros vemos con muy buenos ojos y que estamos totalmente de acuerdo. Evidentemente que eso tenía pautas marcadas, ¿no? Que a tanto tiempo tienen que haber tantas altas, ¿verdad? Y tantos pacientes reinsertados en la sociedad. Bueno, qué difícil es muchas veces llevarlo del papel a la práctica en donde de 50 altas que se tenían que dar se terminaron dando 4 o 5 nada más. Entonces, un plan financiado, con proyecto, que lo hicieron, también que venían de España a asesorar, entonces no es tan fácil muchas veces, por eso es que nosotros decimos, y en el intervalo, y en el mientras tanto, ¿el hospital cómo está? Dentro de 15 días vendremos de nuevo por otro caso, dentro de un mes nuevamente. Entonces, ¿hay que transformar el modelo de salud mental? Claro que hay que transformarlo. Pero mientras tanto también tenemos que fortalecer el primer nivel de atención y el hospital. Porque es lo único que hay en concreto. Totalmente. ¿No? Te cuento esto simplemente. Cuando con el cierre del hospital que sucedió por el tema del COVID, se terminó saturando todo el nivel de asistencia de salud mental. ¿Está? Y prácticamente fue una necesidad que el Hospital Vilar de Bo, que abrió con todas las garantías, hay que decirlo, pero prácticamente era una urgencia que abriera porque estaba todo el sistema a nivel nacional, las camas de salud mental estaban todas totalmente abarrotadas, inclusive con compras a privados que también estaban llenas. Bien, sí, y tenemos que cerrar. Bien cortito, Pablo, que por lo que acabas de decir, incluso con lo que arrancó Victoria, ¿verdad? Que ante el miedo que tuvimos ante ese foco, un foco de proporciones muy altas, podemos felicitarnos todos, seguramente los trabajadores de Vilar de Bo en primera instancia, de que se logró minimizar esos riesgos, ¿no? En base a conductas, protocolos, actitudes, comportamientos. ¿Cuáles serían las señales? ¿Por qué necesariamente que no estén esos enfermeros es señal de que se habrían relativizado esos controles, poniendo de vuelta en potencial peligro esa situación? No terminé de entender yo creo que se está trabajando. Si es eso lo que quisiste decir. No, yo creo que se está trabajando de manera ordenada, con comisiones que evidentemente están siguiendo caso a caso, ¿verdad? Sobre todo las salas de aislamiento y eso, pero evidentemente que sí, que debemos estar fuertes en lo que tiene que ver en los recursos humanos. Nosotros decimos siempre en el Vilar de Bo, los recursos humanos, los recursos materiales son muchas veces el sostén para la mejor asistencia a los pacientes. Y evidentemente que esto, y te contesto acá, mirá, claramente la pregunta, una de las causales para nosotros fundamental de haber erradicado justamente el COVID fue el cambio de autoridades,
la creación de protocolos, el ingreso de más de 20 funcionarios, tanto enfermeros como vigilantes, y evidentemente lo que tiene que ver los recursos materiales, ¿tá? Que sistemáticamente estaban llegando. Yo creo que esos fueron algunos de los pilares, y ni que hablar. ¿Pero está en evidentemente, riesgo todo eso hoy o está funcionando no adecuadamente? sé si está en riesgo. No te puedo decir que sí, que se está poniendo todo en riesgo, pero sí te puedo decir que los recursos humanos son fundamentales para poder seguir los protocolos, que no podemos tener, evidentemente, un enfermero trabajando con 30 pacientes. No se puede, y menos en esta situación. Pablo Silva, entonces, integrante de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con otro tema.